El circuito de Suzuka, Japón, tiene una historia fascinante llena de momentos épicos, pilotos legendarios y un diseño único que lo convierte en un ícono del automovilismo mundial. Pero ¿sabes quién lo creó? ¿Quién es el dueño? ¿Quién tiene el récord de vuelta más rápida? ¿O quién es el piloto que más ha dominado en Suzuka? Todo esto y más lo vamos a responder en este video, así que abróchense sus cinturones que arrancamos. Su nombre oficial es Suzuka International Racing Course. Se encuentra ubicado en la ciudad de Suzuka, que a su vez pertenece a la prefectura de Mie, en el país del sol naciente, Japón. Este circuito es propiedad de Honda Motor Company, cuyo fundador, Soichiro Honda, lo mandó a construir como circuito de pruebas para sus motocicletas, sin imaginarse que con el tiempo se convertiría en un circuito legendario para los deportes de motor. Pero antes de hablar de Suzuka, hablemos del origen de esta historia, la visión de Soichiro Honda. Desde niño, Soichiro Honda fue un apasionado por los motores y la competencia. A temprana edad se convirtió en mecánico de autos en un taller llamado Art Shokai en la ciudad de Tokio. Allí se dedicaba a arreglar autos durante el día y por las noches, junto a los hermanos Yosho y Shinichi Sakakibara, quienes eran los dueños del taller, hacían lo que más les gustaba, que era diseñar y construir autos de carreras. De hecho, Honda ayudó, entre otras cosas, a construir el Cortis, un auto de carreras con un motor de segunda mano de un biplano americano Cortis Jenny A1, que fue instalado en el chasis de un Mitchell. Con este auto compitieron por primera vez el 23 de octubre de 1924 en la quinta competencia de automóviles de Japón y ganaron la carrera con Shinichi Sakakibara como piloto y Honda como ingeniero acompañante. Después de esa experiencia, Honda, que tenía tan solo 17 años, nunca perdería su entusiasmo por los deportes de motor. ¿Oyeron bien? 17 años. ¿A qué nos dedicábamos nosotros cuando teníamos esa edad? Y el Cortis todavía se conserva en el Honda Collection Hall, ubicado en el circuito de Motegi, y aún hoy en día sigue en condiciones operativas. La historia de Honda es digna de un video completo, el cual, si me lo piden en los comentarios, me veré obligado a traerlo al canal. Más adelante, en la época de los 50, Soichiro ya había fundado su compañía y había tenido éxito mundial en la fabricación y venta de sus motocicletas, pero sabía que la mejor vitrina para exhibir sus vehículos eran los deportes de motor. Sus motocicletas participaban en las carreras del Campeonato de Japón y tenían buenos resultados, pero Honda quería participar de forma internacional y sabía que para la época la competencia más famosa de motociclismo era el TT Isla de Man. Así que en 1959 el equipo Honda debutó en dicha carrera para poner a prueba sus motores. Pero a pesar de que participaron con 4 motocicletas en la categoría 125 centímetros cúbicos, su mejor resultado fue un 6º lugar, aunque eso sí, se llevaron el premio como mejor equipo. Esto no fue un fracaso sino un aprendizaje, ya que se dieron cuenta de que no pudieron lograr la victoria por 2 motivos. El primero, porque las motocicletas de sus rivales, a pesar de que eran del mismo cilindraje, tenían más potencia. Y segundo, porque sus pilotos estaban acostumbrados a correr en Japón en carreteras de tierra, mientras que en el TT Isla de Man las vías eran pavimentadas. Y es que de hecho, para la época la infraestructura japonesa estaba rezagada con respecto a la del mundo occidental. Habían pocas carreteras pavimentadas y aún menos circuitos permanentes. Por tanto, para corregir esta parte del problema, la solución fue construir su propio circuito. Para este propósito se adquirió un terreno en 1959 y las obras comenzaron al año siguiente. El señor Honda había diseñado un trazado inicial del circuito en torno a un complejo lacustre. El circuito era llano y muy rápido con varias rectas largas, pero al señor Honda no terminaba de convencerle del todo, ya que ansiaba crear un circuito de primera categoría y se dio cuenta que necesitaba experiencia adicional para alcanzar sus ambiciones al máximo. Así fue que un día cualquiera de 1961, el holandés John Hugenholtz, quien había diseñado el circuito de Zandvoort, se encontraba en su casa tranquilo descansando cuando recibió un telegrama inesperado. Al abrirlo, decía simplemente: "Estoy construyendo un circuito, por favor, venga a Tokio. Soichiro Honda". Imagínate estar descansando en tu casa y recibir un telegrama de uno de los empresarios más influyentes de Japón pidiéndote ayuda para diseñar un circuito. Obviamente, Hugenholtz no se lo pensó 2 veces y aceptó inmediatamente. Así que viajó a Japón con su equipo de trabajo para iniciar el proyecto. Cuando llegó, le dieron los planos del terreno y al revisarlos dijo: ¡Esto es una mierda! Mentiras. Elaboró los primeros bocetos de lo que sería el circuito y fue a inspeccionar el terreno con el señor Honda en helicóptero. Una vez sobre el terreno, lo primero que dijo Hugenholtz al ver el lugar fue que casi cualquier diseño en esa zona sería imposible debido a la gran cantidad de arrozales que había. Pero el señor Honda le respondió: "Tú, tranquilo, dime dónde quieres el circuito y lo solucionaremos". Así que regresaron a la oficina de Honda, hicieron algunos cambios en el diseño y 3 días después volvieron a visitar el lugar donde pensaban construir el circuito. Y oh sorpresa,
Todos los arrozales habían sido arrasados. Honda le había comprado el terreno a todos los agricultores y les había dado otros terrenos para sus campos de arroz. 3 días. En 3 días despejaron más de 6 kilómetros de arrozales. Todo lo que puede hacer el dinero, señores. Dinero, el dinero, el dinero. El circuito fue fundado en 1962 y su trazado era prácticamente idéntico al actual, con increíbles curvas que combinan cambios de elevación con alta velocidad y rectas de infarto como si de una montaña rusa se tratara. Además, desde el principio ya contaba con su peculiar forma de 8 que lo hace tan único. A lo largo de los años ha sido modificado en 12 ocasiones para mejorar la seguridad y cumplir con los estándares de la FIA, pero es de los pocos circuitos que se mantiene casi intacto. Por eso se dice que es un circuito de la vieja escuela. La versión actual data del 2009, donde se modificó ligeramente el perfil de algunas curvas, entre ellas la 130R y el triángulo de Casio. Este circuito cuenta con 4 configuraciones: Grand Prix Circuit, Motorcycle Grand Prix y las versiones este y oeste que dividen en 2 mitades el circuito. Pero la versión que nos interesa en este video es la Grand Prix Circuit. Tiene una longitud de 5.807 metros distribuidos en 18 curvas de todo tipo de dificultad. En la Fórmula 1 se dan 53 vueltas para completar la distancia de carrera. La pista se divide en 3 sectores. Se arranca desde la recta principal, siendo esta la única zona de DRS. Al final se llega a la rapidísima curva 1 que generalmente se hace en sexta marcha. Esta curva hicieron un gran esfuerzo para nombrarla. Le pusieron curva 1. Junto a esta curva viene la curva 2, la cual requiere una frenada más fuerte y se toma en segunda marcha. Estos dos giros están tan juntos que son prácticamente una curva de doble vértice. A la salida de la 2 se encuentra una pequeña recta que conecta con la sección de curvas de la 3 a la 6, conocida como las S. Una combinación de curvas ridículamente veloces de izquierda a derecha que requieren un increíble apoyo aerodinámico y un trazo preciso para encararlas a la máxima velocidad posible, hasta salir y terminar con la curva 7 conocida como Dunlop. Fue nombrada así en honor al fabricante de neumáticos, quien patrocinó económicamente una de las remodelaciones del circuito. Esta curva a la izquierda y en subida se podría decir que es ciega debido a la bajada posterior. En esta curva ocurrió el accidente que provocó la muerte de Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón de 2014. Un rincón del circuito que no solo es desafiante, sino también tristemente recordado en la historia de la Fórmula 1. Este conjunto de curvas es sin duda uno de los más emblemáticos del circuito. El segundo sector inicia con la curva Degner, la número 8. Una rápida bajada a la derecha. Su nombre proviene del primer campeón del mundo de 50 centímetros cúbicos en motociclismo, el alemán Ernest Degner. Fue bautizada así en su honor después de que se estrellara allí durante la primera carrera del Campeonato de Japón de Carreras de Ruta en Suzuka en 1962 y sufriera quemaduras graves. La 9, conocida como la curva 9, es una curva de 90 grados que conduce hacia la zona del túnel, el sector donde el circuito se entrecorta y se pasa por debajo de la pista. La 10, también sin nombre, es una curva rápida de derechas que desemboca, como no, en la curva 11 llamada hairpin o horquilla en español. Es la más lenta del circuito y un lugar ideal para hacer adelantamientos. Luego tenemos la curva 12 conocida como el curbón o la 200R por el radio de su curvatura. Se trata de una amplísima curva de derechas. Cierran el segundo sector las curvas 13 y 14 que se conocen como spoon o curvas de la cuchara. Estas dos curvas enlazadas a izquierda se denominan de la cuchara, supuestamente porque su forma parece una cuchara. Dominar spoon es crucial porque si fallas aquí, perderás la velocidad en el tramo más rápido del circuito. Al final de este sector es donde se completa el corte del circuito al pasar por encima del puente. El sector 3 está después de la zona rápida que viene al salir de spoon y se encuentra la curva 15 conocida como la 130R. Quizás la curva más conocida especialmente por su relevancia en el Mundial de Fórmula 1, ya que los pilotos pasan por ella con el acelerador pisado a fondo. Dicen que solo los más valientes o los mejores podían hacerlo, pero debido a las regulaciones de seguridad de la FIA ya se ha modificado y hoy en día la hacen hasta con una mano. Aunque para mí Leclerc soltó un poco el acelerador. No sé, ¿ustedes qué opinan? Finalmente tenemos las curvas 16, 17 y 18, conocidas como la chicane del triángulo de Casio. Estas tres últimas curvas forman este triángulo en el que se circula muy lentamente. Se trata de una chicane con giro a derecha, izquierda y derecha. Aquí los frenos son llevados al límite y cualquier error puede costarle al piloto una posición o incluso la victoria. Al salir de la chicane se llega nuevamente a la recta principal para cerrar la vuelta. El nombre del triángulo proviene de la forma que tiene el sector al ser visto desde arriba, y la parte de Casio proviene del reconocido fabricante de relojes japonés. Ni Rolex tiene una curva en Suzuka, así que ¿cómo te quedó el ojo, Shakira? Y ahora vamos con los datos curiosos para que aprendan aún más sobre este circuito de Suzuka. La primera carrera de Fórmula 1 en Suzuka fue el Gran Premio de Japón en 1987. El ganador fue Gerhard Berger, quien llevó a Ferrari a la victoria
y en el podio lo acompañaron Ayrton Senna en segundo lugar con Lotus Honda y el sueco Stefan Johansson en tercer lugar con el equipo McLaren TAC. Además del Gran Premio de Fórmula 1, en Suzuka también se corren competencias importantes como la Superfórmula japonesa, la Super GT, que es una serie de carreras de gran turismo que se celebra en Japón, o las 8 horas de Suzuka, que es una carrera de resistencias para motocicletas y es muy importante para los fabricantes de este tipo de vehículos. En cuanto a récords, la vuelta más rápida en carrera la hizo Andrea Kimi Antonelli en 2025 en el Gran Premio obviamente de Japón. Marcó un 1:39.65, pero la vuelta más rápida en la historia de Suzuka la tiene la bestia Max Verstappen, quien en la clasificación del mismo Gran Premio de Japón 2025 marcó un impresionante 1:26.983 y obviamente se llevó la pole position. El piloto que más carreras ha ganado en Suzuka es Michael Schumacher con 6 victorias. Y en segundo lugar tenemos un triple empate entre Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Max Verstappen con 4 victorias. Este último Verstappen ha ganado las 4 de forma consecutiva. Este circuito ha presenciado momentos de gloria, batallas feroces y maniobras al límite que han decidido los títulos mundiales en circunstancias dramáticas, pero también ha sido testigo de una de las definiciones más inesperadas de la historia. En 2022, Max Verstappen llegó a Japón con 12 posibilidades matemáticas de ser campeón, pero todo indicaba que su coronación tendría que esperar. Sin embargo, en un giro inesperado mientras Verstappen daba su entrevista post-carrera, la FIA anunció una sanción de último minuto para Leclerc, quien en la última vuelta se saltó la chicane y al reincorporarse a la pista estranguló a Checo Pérez, alterando así el resultado final. De repente, sin ceremonia ni festejo, Verstappen se convirtió en el campeón del mundo en el momento más posible, dejando a todos desconcertados por la forma en que se definió el título. El piloto que más posiciones ha ganado en una carrera de Fórmula 1 en Suzuka es Kimi Räikkönen, quien en 2005 partió desde la posición número 17 y contra todo pronóstico se alzó con la victoria. En un circuito donde la pole position suele dictar el ganador, el finlandés desafió las estadísticas y dejó su marca con una remontada legendaria. Esto sí es opinión personal. Uno de los adelantamientos más icónicos en la historia de Suzuka fue el de Fernando Alonso sobre Michael Schumacher en la temida 130R. A unos brutales 310 km/h le hizo este exterior y sin necesidad porque el campeonato del mundo en ese entonces ya lo tenía ganado. En Suzuka no ocurrió accidentes graves que han marcado la historia. En 2002, Alan McNish sufrió un accidente a altas velocidades en la curva 130R, en el cual atravesó la barrera de metal y su auto quedó totalmente destrozado. Si bien McNish resultó ileso, no volvió a competir en la Fórmula 1 desde entonces. En 2003, el piloto de MotoGP Daijiro Kato perdió la vida tras impactar contra un muro de hormigón en el Triángulo de Casio. A raíz de este trágico incidente, se modificó la chicane, pero MotoGP decidió no volver a disputar su Gran Premio en Suzuka, trasladándose al circuito de Motegi. Y lo más reciente, a falta de 8 vueltas para el final del Gran Premio de Japón de 2014, Adrián Sutil perdió el control de su Sauber e impactó contra el muro en la salida de la curva Dunlop, provocando una bandera amarilla. Mientras una grúa retiraba su auto, Jules Bianchi sufrió un accidente en la misma curva e impactó contra el vehículo de asistencia. La carrera quedó paralizada con bandera roja. Bianchi fue trasladado al hospital con un traumatismo craneoencefálico severo y permaneció en estado grave. 9 meses después, el 17 de junio de 2015, falleció semanas antes de cumplir 26 años. Este trágico accidente llevó a cambios en la seguridad de la Fórmula 1 y en su honor, el número 17 fue retirado de la categoría. Suzuka es un circuito que exige el máximo de cada piloto. Con sus muros implacables y escapatorias de tierra que castigan cualquier error, es un verdadero desafío. A pesar de su dificultad, es uno de los trazados más queridos por pilotos y aficionados. Grandes nombres como Verstappen, Senna, Vettel, Leclerc y Sainz lo consideran su favorito. También es un lugar donde se puede ir a disfrutar de grandes carreras y compartir en familia, ya que el circuito se encuentra en medio de un parque de atracciones donde incluso se encuentra una réplica del circuito. También cuenta con el Hotel Suzuka Circuit. Este hotel está convenientemente ubicado cerca del circuito y ofrece diferentes tipos de habitaciones, incluyendo habitaciones para familias. Además, hay acceso directo desde el hotel al circuito de Suzuka. Según lo visto en internet, los precios no son muy elevados y arrancan desde $130 por noche. Esta ha sido la historia del mítico circuito de Suzuka y el inicio de una serie que quiero traer al canal. Si te ha gustado, déjame tu like y dime en los comentarios qué otro circuito te gustaría que trajera. Todas sus sugerencias las tendré en cuenta. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y pronto nos veremos en un nuevo video.